Bien, capítulo 12, verso 15 de la carta a los Hebreos. Dice así: mirad bien, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Ojo a lo que está diciendo la Escritura. Primero dice, mirad bien. Ese mirad bien tiene la idea más allá de mirar, más allá de ver. Es como la idea de supervisar, de estar atento, de no pasar por alto, de no mirar livianamente. Es una recomendación de supervisión y de alerta, Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Y esta palabra es una palabra para la iglesia, es una palabra para el creyente, es una palabra para la institución cristiana, es una palabra para la comunidad de hermanos. El escritor está dando una serie de recomendaciones en ese sentido de poder estar en hermandad, en comunidad, pero a la vez en ese reclamo de nuestra oficio y profesión de fe. Y entonces aquí está el ambiente de la preocupación de la convivencia o la sana convivencia dentro de la vida de la comunidad cristiana, pero a la vez también de la misma condición saludable de una persona o de un creyente. En esta escritura la recomendación es que miremos bien, que no sea que alguien deje de alcanzar la gracia del Señor, que brotando alguna raíz de amargura, diga conmigo, una raíz de amargura, dígalo fuerte, una raíz de amargura. Y ahora mire al hermano que está a su lado a ver si lo nota un tanto amargado o amargada en esta temporada. Mirad bien, no hay sea que alguien deje de alcanzar la gracia del Señor, que brotando alguna raíz de amargura. Y mire lo que hace la amargura. La amargura para la comunidad y para la vida de la persona o donde quiera que se manifieste, diga conmigo, estorba. La amargura estorba. Alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Así que la amargura tiene la capacidad de estorbar, de perturbar, de impedir el avance, y luego tiene la capacidad de infectar, de contaminar a muchos. Y entonces el llamado es alerta, el llamado es cuidado, el llamado es supervisión, el llamado es delicadeza. No puedes permitir que esta circunstancia se pueda ir de las manos. Entonces, cuando hay la amargura, diga conmigo, a la amargura hay que controlarla. Diga conmigo, controlarla. Y luego de controlarla hay que echarla fuera en el nombre de Jesús. Ahora, para darle algunas indicaciones con respecto de entendimiento al respecto, se dice que la palabra amargura proviene del latín amaritudo, que a su vez deriva del adjetivo amarus, que significa amargo. En su sentido literal, amargura se refiere al sabor desagradable y áspero que se experimenta al probar algo amargo. Sin embargo, también se utiliza metafóricamente para describir un sentimiento de tristeza, pesar o disgusto profundo.
Esta connotación emocional se relaciona con el sabor amargo que generalmente se asocia con algo desagradable o desfavorable para nuestras vidas. Eso es más o menos una descripción de lo que entendemos por amargura. ¿Cómo identifica usted si está viviendo en amargura? ¿Cómo identifica usted si alguien de los que está en su entorno es amargado o es amargada o está pasando por un momento de estos? Entonces hay características y se las quiero dejar para que usted las pueda notar, y luego en notarlas, no para juzgar ni tampoco para linchar, sino para orar. Y si acaso usted y yo estamos siendo afectados por esto, pues tenemos una salida. Diga conmigo, hay una salida. Y hay que buscarla rápido antes de que esto termine dañando no solo nuestra vida, sino la vida de otros. ¿Cuáles son las características de una persona amargada? La primera, una persona amargada es una persona negativa. Entra en un estado de negatividad y pesimismo. Negatividad y pesimismo. Las personas amargadas tienden a ver el lado negativo de las situaciones y esperan lo peor. Sus comentarios y actitudes suelen reflejar un enfoque pesimista. No hay fe en el obrar, no hay entusiasmo, como que no hay credibilidad, y todo parece negativo en la vida de las personas. Segundo, se dice que una persona amargada es una persona que manifiesta resentimiento y rencor. Resentido y rencoroso. ¿Por qué? Suelen aferrarse a rencores pasados y guardar resentimientos hacia otras personas. Les cuesta perdonar y dejar ir los eventos negativos que han ocurrido en su vida. Claro, la amargura no aparece sola o de repente viene en paracaídas. Es producto de alguna situación que se le presenta a uno en la carretera y que de repente tocó las fibras del corazón o de la mente o de la percepción o el parecer de uno. El hecho es que afectó algo dentro de nosotros, y por causa de nuestra debilidad y fragilidad en nuestro ser emocional, para poder drenar, en vez de drenar este ambiente emocional, nos resentimos. Y dentro de ese resentimiento ahora nos volvemos rencorosos y terminamos en odio, odiando a personas, algunas con causa justificada u otras veces sin causa justificada. Y en ese aspecto, entonces la amargura va a dañar de una manera muy alta a la persona. Tercera característica: las personas amargadas son personas críticas. Ellas critican constantemente, tienden a criticar y a encontrar defectos en los demás, las situaciones y en sí mismos. Pueden utilizar el sarcasmo y el desdén como formas de expresión, y esta es la forma de regar el veneno. Entonces no están satisfechos, no están satisfechas con algo que vieron o algo que les hicieron, y entonces aquel veneno no se queda adentro, sino que lo van minando y van entregando. Algunos son atrevidos y van directamente a la persona para soltar su veneno. Otros, en vez de una manera sigilosa, se van por las esquinas y van buscando a otros para botar el veneno que hay con respecto a él o a ella. Entonces comienzan a criticar y a murmurar cómo es, cómo hace, lo que debiera ser, lo que no debiera ser, y se vuelven críticos constantemente. Cuarto, ¿qué otra característica para una persona amargada? Falta de alegría y satisfacción. Pueden tener dificultades para experimentar momentos de felicidad o disfrutar de las cosas buenas de la vida.
Sus emociones suelen estar inclinadas hacia la tristeza o el disgusto. O están tristes o están disgustados, pero no hay alegría. Se pierde la alegría en esta experiencia. Sexto, ¿qué más? Tendencia a la victimización. Una persona con una raíz de amargura tiende a expresarse como si fuera la víctima. Pueden sentirse constantemente agraviados y perseguidos, creyendo que el mundo está en su contra. Así pueden asumir el papel de la víctima en defensa de sus situaciones. Y entonces aquí, cuando se victimiza a alguien, en ese sentido lo que hace es de alguna manera dar una mala presentación en ese campo. Otra de las características de la amargura: falta de empatía. Pueden tener dificultades para ponerse en el lugar de los demás y comprender sus experiencias emocionales. Tienden a estar centrados en sí mismos y sus propias preocupaciones están establecidos. Y la amargura, en esas manifestaciones o características, está muy ligada al ego de nosotros. Es nuestro ego, es nuestro orgullo, que ha sido de alguna manera maltratado o no satisfecho por algo. Y en ese sentido, de nuestro orgullo, a veces levantamos para poder defendernos o poder desquitarnos con alguien esta actitud. El hecho es que es un comportamiento natural, es un comportamiento humano, es un comportamiento no del espíritu, es un comportamiento de la carne. Es carnal, es el hombre viejo, es la mujer vieja, es el individuo antiguo que quiere cobrar vida en nosotros. En el espíritu hay, diga conmigo, amor, vamos, dígalo fuerte: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Me faltó uno: fe. Allí está el espíritu. Esto de la amargura no es del espíritu, no es del diablo este asunto. Entonces uno debe tener claridad cuando uno está siendo atacado por Satanás, cómo el diablo se levanta para atacar espiritualmente a una persona o para dañarlo. Y otra es cuando se levanta el hombre viejo o la carne. Y la amargura es producto natural de ese hombre caído, de esa mujer caída, que no aparece allá afuera solamente en un mundo sin Cristo. Aparece en la iglesia, aparece en el liderazgo, aparece en el pastorado, aparece en donde se le dé espacio. El hecho es que cuando se manifiesta, diga conmigo, cuando se manifiesta, estorba. Diga conmigo, estorba. Estorba y contamina. Entonces, cuidado para todo el liderazgo, para toda la iglesia. Cuidado si de repente una raíz de amargura está en usted. Si de repente las cosas no le han salido tan bien como usted esperaba. Si de repente las personas no han sido capaces de satisfacer las percepciones que usted tenía de él o de ella, cuídese. Porque cada quien tiene sus propias batallas, sus propias luchas, y nadie en el camino es perfecto. Y de repente usted haya sido objeto de la injusticia, pero por causa de aquello que haya sido objeto, si es injusto para usted, no permita que aquella acción le amargue. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y si de repente ha sido afectado y siente esa amargura, drénela lo más pronto posible para que no le estorbe a usted como persona, y luego que usted como persona se vuelva un contaminador y termine dañando a otro y a otro y a otro y a otro, y termine llevándose en los cuernos a otros para el mundo. ¿Sabe? En las iglesias se ve mucho esto,
Cientos de personas abandonan las iglesias, se van de las comunidades cristianas. ¿Y por qué se van de las comunidades cristianas? Algunos no volvieron a congregar porque alguien con una raíz de amargura los contaminó. Y si la contaminación es tan alta, tenemos experiencias de divisiones en las iglesias. Gente que se dividió porque en algún momento carnal se levantaron los unos con los otros, y después de esto Dios lo suelta a uno como en ese ambiente natural y todos sufren. ¿Cuántos dicen amén a eso? Diga conmigo, la raíz de amargura, ¿qué hay que hacer con ella? ¿Qué hay que hacer con ella? Mire lo que dice la Escritura con respecto a esto. En Efesios 4:31, para cerrar esta recomendación, dice la Escritura, el 4:31, hoy le tocó leer a usted la Escritura, no la tengo aquí en la pantalla. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, ¿qué dice la Escritura? Perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Entonces este asunto de la vida o de esta práctica o de este veneno o de esta raíz o de esta manifestación de la carne o de este comportamiento humano o de este sentido natural, hay que quitarlo de en medio, porque no solo sufre usted como amargado, sino que tiene la capacidad de hacer sufrir a otros. La iglesia debe orar constantemente, el ministerio debe estar pendiente constantemente para no permitir que una raíz de amargura tenga la capacidad de dañar la vida de la persona y la vida de la comunidad. Dios ha colocado ángeles en esta iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Dios ha colocado obreros, líderes, ministerios que están orando e intercediendo todos los días para ayudarnos a que este ambiente que es de la carne no salga a la luz, y si sale a la luz no pueda correr para contaminar. Mirad bien, diga conmigo, mirad bien. Mirad bien, supervises. Entonces es una noche para compartir el pan de la libertad y la copa de la victoria, pero para decirle al Señor: purifica nuestra vida, guarda nuestra vida, guarda nuestra casa, guarda nuestra familia. Suele suceder acá, allá y a donde quiera que hay personas. La amargura destruye, la amargura daña. ¿Cuántos hogares se quebraron por causa de la amargura? El esposo amargado, la esposa amargada, el hijo, la hija amargada, el miembro de la familia amargado. Qué duro es vivir con una persona amargada, qué duro es lidiar con una persona amargada. Qué fastidio, qué falta de paz y de tranquilidad hay en el hogar de una familia o de una persona amargada. Por eso Dios nos llamó a libertad. ¿Cuántos dicen amén? Y nos llamó a ser llenos del Espíritu Santo, pero nos llamó a estar en paz con nuestra vida y con los que están a nuestro alrededor, porque a la postre el nido y el ambiente que hay en el nido es provocado por causa de aquellos que convivimos en él. Pero no somos exentos de esto. Aparece, pero cuando aparece, diga conmigo, alerta. Y aquí no es alerta naranja ni amarilla, es alerta roja. Alerta roja. ¿Por qué? Estorba. ¿Por qué? Porque contamina. ¿Ha oído usted el adagio que dice que una manzana podrida puede dañar a las otras manzanas o a las otras? Alguien contaminado puede dañar. ¿Cuál es la salida? Mirar bien, y luego de ver bien, manos a la obra. No deje avanzar la amargura en su corazón.